Creaciones JCG Producciones. Juan Carlos Gallarín, director, productor. Prensa. Proveedor, Agencia Nacional de Noticias TELAM, Discapacidad. www.jcgdiscapacidadnacional.com.ar. Primera red de información, inclusión y solidaridad en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Pionera en inclusión, prensa y difusión en discapacidad desde Argentina para Latinoamérica y el mundo. Vivencias victoriosas, vamos por más. Audiovisuales, presenciales y Zoom. También nos podrán encontrar en YouTube, TikTok e Instagram como JCG Discapacidad Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más en Vivencias Victoriosas para JCG Discapacidad Nacional, primer y único medio proveedor de la Agencia Nacional de Noticias TELAM en discapacidad. Hoy tengo el gusto de conversar con una persona muy comprometida en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Es abogado egresado de la Universidad Nacional Buenos Aires, UBA. Es administrador gubernamental capacitado en el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, apoderado del Partido Confederal Intergeneracional, coordinador de la Comisión Discapacidad de la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores, presidente de la Asociación Civil Frida Kahlo y columnista sobre discapacidad en diversos medios. Un gusto recibir y conversar hoy con el señor Pedro Ireneo Ávalos. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias para ustedes, para el equipo y fundamentalmente para las personas que nos están viendo. Sí, un gusto recibirlo y bueno, queremos ya entrar en tema porque con tantos cambios que estamos viendo a diario prácticamente con el gobierno y en relación a las pensiones no contributivas específicamente, el certificado médico oficial que se requiere ahora, digamos que está en vigencia, tiene, bueno, algunas particularidades a las cuales quiero que usted nos haga referencia y nos amplíe y nos explique todo lo que esté a su alcance. Bien, el certificado médico oficial es la llave de acceso al sistema protectorio que tiene la discapacidad en nuestro país, fundamentalmente en materia de problemas económicos. La persona que tiene algún grado de vulnerabilidad económica puede aspirar a una pensión no contributiva y la llave de acceso a esa posibilidad es el certificado médico obligatorio. ¿Por qué? Porque el certificado de discapacidad no implica ningún avance en materia de pensiones no contributivas, subsidios, etc. Lo que acredita el certificado único de discapacidad opera en otros ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito del transporte, por ejemplo, en el ámbito de la salud, por ejemplo, en el ámbito comunicacional, pero no significa ningún tipo de apoyo económico. El apoyo económico viene a través del certificado único obligatorio, que hasta antes de la reforma de Milei exigía deficiencia en materia de inclusión social. Después de la reforma de Milei se volvió a una concepción más antigua vinculada con el modelo médico hegemónico. Entonces, antes de la reforma, lo que se tenía en cuenta era la posibilidad o no de la persona de la plena inclusión social. A partir de la reforma de Milei se vuelve a exigir un porcentaje de discapacidad. Esto con anterioridad era del 76%, lo cual era muy irrazonable porque si usted que no tiene discapacidad tiene algún accidente laboral, por ejemplo, puede pedir un retiro transitorio por invalidez
y para eso se exige el 66%. La persona que tenía discapacidad en el régimen anterior tenía que acreditar el 76%, 10 puntos más, lo cual parecía irrazonable. En un avance hacia el modelo social de la discapacidad, eso fue dejado de lado y ahora Milei lo restablece, pero restablece aún lo que hay que acreditar es el 66% de discapacidad, o sea que se disminuye el requisito, pero se vuelve al modelo médico hegemónico. Entonces, el primer cambio se vincula a ese tema. Se reduce la cantidad que era exigido hace algunos años de acreditar la incapacidad laboral, en realidad, se reduce. Esto tiene un problema, porque cuando uno lo ve desde la perspectiva laboral, por ejemplo, bueno, es una dificultad importante la del niño. ¿Cuál es el grado de incapacidad laboral del niño, de la niña? Bueno, es un tema, en realidad, el niño o la niña tienen una incapacidad jurídica, no es médica, con lo cual incluirlo en el certificado médico obligatorio es una dificultad. Otro de los cambios que parece importante se vincula con el certificado médico obligatorio digital, porque lo que suele ocurrir principalmente en algunos hospitales del interior de nuestro país, de las provincias, donde no siempre hay buena conectividad. Entonces, además del certificado único obligatorio digital, existía la posibilidad de llenar el certificado en un modelo de certificado que tenía un código QR. Entonces, el médico lo que hacía era tomar esa imagen del código QR y de esta manera quedaba plasmado de manera inalterable lo que decía el papel que se llevaba a la persona con discapacidad para presentarla al ANSES. Bueno, la gestión actual considera que no hay ningún lugar del país donde los hospitales no tengan conectividad, porque además estos hospitales integran un registro que se encuentra en manos de la Agencia Nacional de Discapacidad. Lo que ocurre es que uno puede tener buena conectividad ocasionalmente y en algún momento se cae la conectividad. Entonces, nosotros creemos que era importante mantener la posibilidad de una alternativa, porque usted imagínese la persona que vive a 5 kilómetros de Oberá, tiene que desplazarse hasta Posadas para ir al hospital regional. Allí justo hay un problema de conectividad y bueno, esto no le posibilita al médico emitir ese certificado y quizás esa persona tiene que volver o al otro día o en otra oportunidad, que tampoco está garantizada la plena conectividad. Así que nos parece recomendable volver a tener esta alternativa que será utilizado ocasionalmente y esperamos que cada vez haya mejor conectividad en todo el país. Esto para nosotros es importante porque forma parte de un avance de la gestión actual sobre los derechos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, en este momento se está realizando una auditoría general. En la capital federal está
prácticamente se está auditando un porcentaje muy alto de las personas con discapacidad, sobre la base de una situación que está en una nube de indefiniciones. Le doy un ejemplo concreto. Hasta septiembre de este año, la pensión no contributiva era compatible con el trabajo registrado. Pero no solamente que era compatible con el trabajo registrado, sino que antes de que fuera compatible con el trabajo registrado, se podía tener el monotributo social. Cuando se decidió que la pensión no contributiva volvería a ser compatible con el trabajo registrado, lo que ocurrió es que se incluyó la misma frase sobre el monotributo que estaba en el decreto anterior, pero la Agencia Nacional de Discapacidad, el gobierno, la AFIP y la ANSES entendieron que ya no se podía tener el monotributo social. Y el monotributo social, más que la posibilidad de facturar que tiene un monotributista en estas condiciones, implicaba la posibilidad de tener una obra social distinta al programa Incluir Salud, que deja muchísimo que desear. Bueno, esta posibilidad se ha extinguido, según los comunica el gobierno a través de la página de la ANSES, a través de la página de la AFIP y a través de la página de la Agencia Nacional de Discapacidad. Pero en las distintas oficinas del ANSES todavía están dando la información que el monotributo social sigue siendo compatible con las pensiones no contributivas. Ayer, martes, la persona que concurría, como efectivamente hubo personas que concurrieron a las distintas oficinas de la ANSES, recibía un impreso, ¿sí?, las preguntas frecuentes para el tema del monotributo social, y en las preguntas frecuentes todavía estaba que el monotributo social era compatible con la pensión no contributiva. Lo que pasa es que el folleto que se entregaban, que eran 6, 7 hojas, era una versión de julio de este año. Y esta modificación tuvo lugar en septiembre. Y esto es muy importante que lo tomen en consideración las personas que están viendo esta entrevista, porque si uno se anota en el monotributo social, lo que puede ocurrir es que más temprano que tarde le den de baja la pensión no contributiva, que ese es el real objetivo de estas movidas, porque ¿en qué perjudica al déficit fiscal, a la lucha contra el déficit fiscal, que una persona que recibe una pensión no contributiva consiga un trabajo y empiece a aportar a la caja de jubilaciones, empiece a aportar a la obra social, tenga un trabajo en blanco? En nada, al contrario, el Estado tiene más ingresos. Y la realidad es que lo que quiere hacer este gobierno es que de alguna manera las personas se desvinculen de la pensión no contributiva. Y eso no va a pasar, porque la persona que consigue un empleo, ¿quién le asegura que dentro de 3, 4 meses va a seguir teniéndolo? Entonces, en la práctica lo que ocurre es que esa persona sigue trabajando en negro, como el 40% de nuestros trabajadores en la Argentina, y sigue cobrando la pensión no contributiva, con lo cual no realiza aportes a la caja de jubilaciones, no realiza aportes a la obra social. Bueno, es una situación que no tiene ninguna lógica desde aún la mirada ultraliberal que lleva adelante este gobierno.
Y además, estas informaciones totalmente oscuras agudizan la problemática de las personas con discapacidad. Por eso nosotros decimos que las personas mayores, porque yo integro la Confederación de Jubilados, las personas mayores somos 8.800.000 en nuestro país según el último censo. 8.800.000. El 30% tiene algún tipo de discapacidad. ¿Por qué? Porque, bueno, alguna necesita audífono, otra tiene algún problema ligado al reumatismo u otro problema. Las mujeres tienen una alta tasa de quebraduras por el tema hormonal que disminuye la fortaleza de la masa ósea. Bueno, el 30% tiene algún tipo de discapacidad. Pero además de eso, según el censo anterior, porque los números todavía no salieron del último censo, hay 5 millones de personas con discapacidad, 5.114.000. Entonces constituimos entre los dos sectores una masa muy importante de personas que están luchando por sus derechos. Y por eso para nosotros es muy importante que adquiramos conciencia del peso electoral que tiene esta masa enorme de personas cuyos derechos están siendo permanentemente violados. Y por eso convocamos a las personas que están cerca de cualquier partido político, del radicalismo, del peronismo, del Nuevo Encuentro, le pedimos que exijan a sus dirigentes que se respeten los derechos de las personas con discapacidad. Y aquella persona que le tiene asco a la política, aquella persona que en realidad ha sido golpeada tantas veces en su buena fe, le decimos que lo que cobra de jubilación es una decisión política. Lo que cobra de pensión es una decisión política. Si puede trabajar o no puede trabajar mientras cobra una pensión es decisión política. Así que hay que participar. Y desde la Confederación de Jubilados estamos impulsando el Partido Confederal, que es esa convocatoria a todas aquellas federaciones. Hay 120 federaciones en todo el país adheridas a la Confederación de Jubilados. Y hay 8.500 centros de jubilados en todo el país que integran esas jubilaciones. Entonces, en esos ámbitos donde en una época se organizaban viajes, se organizaban bailes, kermeses, bingo, etcétera, bueno, hoy también se habla de lo que se cobra cada fin de mes como haber jubilatorio o como pensión no contributiva. Se habla de los medicamentos que han dejado de ser sin cargo en una proporción muy importante. Se habla de lo que significa el abuso hacia los derechos de las personas mayores, de los derechos de las personas con discapacidad, y ese es nuestro mensaje. Si tiene conciencia de que somos 8 millones de personas mayores, si tiene conciencia de que somos 5 millones de personas con discapacidad, hay que organizarse. En cada provincia tiene que surgir un partido político que exprese nuestras necesidades y aspiraciones. Y si en octubre del año que viene llegan a Buenos Aires un diputado por provincia con un programa debajo del brazo, bueno, creo que habrá amanecido otro país. ¿Y de dónde sale la plata? ¿Y de dónde sale la plata? El mejor sistema previsional es el sistema noruego, que se fondea con el petróleo del Mar del Norte. Entonces, nuestro país, que tiene tantos recursos naturales, lo que nosotros tenemos que defender es una minería limpia. No pueden dejarnos, después de que sacaron todos los metales, los combustibles, etcétera, no pueden dejarnos el páramo que quedó
en el Chaco después de la forestal. Tiene que haber una minería limpia. Y el producto, el petróleo, el oro, la plata, pertenece a la provincia. Eso está claro en la Constitución de la Nación. Las regalías pertenecen a las provincias. Pero cada gramo de litio que sale del país a través de nuestra frontera tiene que pagar impuesto a la exportación y ese impuesto es nacional. Así que para nosotros es muy importante que hoy lo que estamos regalando con la legislación que aprobó el RIGI, etcétera, bueno, nosotros le tenemos dentro de un año, en octubre del año que viene, hay que cambiar esa legislación para que Milei deje de regalar esos recursos a sus amigos y realmente paguen como paga usted el IVA y como paga las personas que recibe más de determinado salario, paga ganancias. Entonces, para nosotros es importante que nosotros adquiramos conciencia de que no es cierto que no hay plata. Hay muchísima plata y en realidad se le están pagando a este señor que nos endeudó en el periodo pasado y ahora está exprimiéndonos con lo que sale la luz, el gas, etcétera, a través de estas medidas económicas. Y realmente, y los montos para quienes tal vez no estén familiarizados con la temática, las pensiones no contributivas, ya de por sí las jubilaciones son muy bajas, que de eso sí es más de público conocimiento, pero las pensiones no contributivas solo son el 70% de esa jubilación mínima que no contempla el bono, es decir, los valores son bajísimos. Y en relación al trabajo, usted mencionaba que en el decreto anterior, de la administración anterior, era compatible la pensión no contributiva con un trabajo en blanco registrado, pero que no excediera las cuatro jubilaciones mínimas o 4 sueldos mínimos, digamos. También tenemos que considerar que muchas personas con discapacidad no pueden cumplir las 8 horas laborales, a veces trabajan menos horas, también tienen más gastos por el traslado, en fin, son otras necesidades, por eso se debe contemplar todas estas características que los hacen justamente personas con otras necesidades y más vulnerables, porque como usted mencionaba ese caso de Oberá, una persona que a lo mejor no puede trasladarse en transporte público, ¿cuánto le insume el costo de traslado? Sin hablar si tiene que además trasladarse con algún aparato, de alguna manera especial determinada, ¿no? Que sabemos que para las personas con discapacidad es más engorroso hacer este tipo de traslados y movilizaciones. Bueno, sobre lo que usted comentaba del certificado médico oficial, según lo que pude leer, hasta el 31 de marzo de 2025 todavía es opcional aquel papel formulario que usted mencionaba, pero a partir de esa fecha dice que solamente será de modo digital, así que también eso es una situación muy preocupante por las mismas razones que usted acaba de mencionar, o la falta de conectividad o la distancia para esos lugares específicos que son los oficiales, ¿no? Entonces se está como... Permítame aclarar algo ahí, ¿no? Sí. En general, la persona que obtuvo el certificado médico, ese certificado ya se incorporó al expediente porque va por el sistema. Entonces, el digital prácticamente se incorpora de inmediato. Claro. El vencimiento tiene importancia cuando la persona obtuvo el certificado con QR, le dieron el papel y la persona, porque le faltaba otros elementos en la presentación, todavía no presentó. Esos son los que vencen, los que fueron emitidos, y en el caso de que ese certificado fuera emitido antes del 31 de diciembre del año pasado, tiene que presentarlo antes del 31 de diciembre de este año. Y en el caso de que fuera emitido después del 31 de diciembre, o sea, en este año, tiene plazo hasta el 31 de marzo. Pero son los certificados que todavía están en manos de
la persona que ha tramitado ese derecho, ¿no? Claro, entonces es tanto para solicitar como para renovar, son los mismos requisitos, ¿verdad? Como cuando se exige la renovación, por ejemplo, del CUD, siempre es este certificado médico oficial, el único que va a estar... No, separemos, me parece que está muy bien la pregunta porque me permite aclarar que una cosa es el certificado médico oficial, que es para las pensiones exclusivamente, ¿sí? Para el certificado único de discapacidad, el trámite es totalmente distinto, ¿sí? Por ahí le sirve el mismo certificado médico porque la enfermedad o la discapacidad es la misma, la sordera es la misma, ¿sí? El documento que le da su médico de confianza. Pero en un caso, en el certificado único de discapacidad, lo presenta ante una junta médica y ese certificado no le sirve para obtener la pensión, no le sirve también para comprarse un vehículo. Si usted quiere comprarse un vehículo, tiene que hacer otra junta médica. En este país la burocracia nos va a matar, pero la realidad es que son dos trámites totalmente distintos. Nuestra postura desde el Partido Confederal Intergeneracional es simplificar esto, tanto que le gusta simplificar a esta gente. Lo que tendríamos que obtener es que el mismo trámite del certificado único de discapacidad le genere una batería de preguntas que acredite cuál es la situación socioeconómica y acredite si tiene vulnerabilidad o no la tiene. Así que esto en realidad es una materia pendiente hasta que logremos que de cada provincia venga un diputado con un programa en serio bajo el brazo en lugar de vender lo poco que tenemos. Ojalá haya un compromiso en este colectivo de personas con discapacidad, también adultos mayores, todo lo que usted estaba comentando que son necesidades reales y que podrían servir para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, para solucionar un poco todo este tema burocrático y hacerlo un poco más accesible. Bueno, yo querría agregar un solo tema más que me parece que es de utilidad para las personas que están escuchando. Desde la Confederación, nosotros tenemos un servicio de asesoramiento jurídico gratuito para las personas que tienen alguna discapacidad de cualquier edad. Y brindamos asesoramiento, patrocinio, hemos llevado adelante amparos, etcétera. Así que yo me voy a permitir transmitirle el WhatsApp, con el cual nosotros nos comunicamos, que es 11 37 62 0347. Yo coordino este grupo de especialistas que hacen patrocinio jurídico a las personas que tienen alguna necesidad. Así que me parece un dato importante para... Sí. Con mucho gusto. Bueno, la verdad que todo nuestro agradecimiento y en nombre de nuestro productor y director, el señor Juan Carlos Gallarín, y de todos quienes hacemos JCG Discapacidad Nacional, un gusto haber podido tener esta charla y que nos aclare tantos aspectos y bueno, también con muchas aspiraciones para algo mejor, ¿no? Para que muchas cosas puedan ser cambiadas en el futuro. Ojalá que así sea. Muchísimas gracias al señor Pedro Ireneo Ábalos. Y a todos nuestros amigos les comentamos que pueden encontrarnos en YouTube, ahí pueden suscribirse, poner me gusta, compartir el material para su información y difusión. Y también nos encuentran en TikTok e Instagram, siempre como JCG Discapacidad Nacional. Assumam